Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 96 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que este contenido aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like y comenta en los videos porque eso ayuda muchísimo a su posicionamiento. Y no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que estamos en las sesiones donde estamos viendo ejercicios del DOM. La sesión anterior te enseñé a trabajar la geolocalización, a trabajar con la geolocalización del navegador del usuario, y en la sesión anterior te mostraba el ejercicio que vamos a resolver el día de hoy, que es filtrar, tener un buscador de filtros, ¿sí? Entonces, fíjate, para ello necesitamos en este ejercicio sí vamos a escribir un poco de bastante código CSS, bueno, poquito código CSS y HTML. Entonces, vamos a trabajar en ello y primero me voy a ir a mi archivo de HTML. Recuerda que hemos estado cambiando todos los títulos y mira que ya nos quedamos con... ya llegamos a las 10 secciones que teníamos planteada. Vamos a poner otras 5 más, porque todavía nos hace falta ver un par de ejercicios del DOM. 15, 14, 13, 12, 11. Perfecto. Y a la sección 10 vamos a ponerle de título filtros de búsquedas. Ahora, muy importante, esto no va a ser una búsqueda a una base de datos o solicitando datos asíncronamente de una API. Para eso nos hace falta ver Ajax, pero digamos que basándonos en un selector vamos a analizar toda la información textual que aparecen en sus elementos. Y este ejemplo, pues después lo podrías aplicar dinámicamente a los datos que te arroje, por ejemplo, la solicitud a una base de datos o a una API, a una API REST, ¿sí? Bueno, entonces vámonos acá, sección, antes de copiar el H2 en mi sección 10, vamos a clonar, vamos a decirle sección 15, 14, 13, 12, 11 y en la sección 10 vamos a poner el título de filtros de búsqueda. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Necesitamos un input, ¿sí? Un input no va a ser de tipo texto, sino de tipo search. A diferencia, el input tipo search nos aparece un tachecito y digamos es un input más preparado pues para hacer búsquedas, ¿sí? Vamos a ponerle en su atributo placeholder la palabra buscar con puntos suspensivos y vamos a crearle aquí una clase CSS que es como lo vamos a ubicar en nuestra programación, que se va a llamar cardFilter, ¿sí? ¿Por qué cardFilter? Porque va a ser el filtro. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con una serie de tarjetas de unas imágenes que me traía de un sitio que se llamaba Place Image? Bueno, pues exactamente vamos a hacer algo muy similar. De hecho, miren, aquí está. Quiero que ubiquen, aquí está todo el código del article, ¿sí? Es un article con la clase card que internamente tiene, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 etiquetas figure a la cual le he asignado la clase de card, ¿sí? E internamente que tiene cada una de las tarjetas, una imagen que va a una imagen de 200 píxeles por 200 píxeles de Place Image. Y bueno, de las diferentes categorías que tiene este sitio de imágenes de prueba, ¿no? Nature, Any, Tech, Animals, People y Architecture, ¿sí?
Entonces, esto a nivel de HTML, pues me va a servir para poder, buscar justamente en el contenido textual de este selector tarjetas, ¿sí? Entonces, bueno, ya teniendo como base 1, pónganle un poco de pausa al video para que copien el código HTML, ¿sí? Perfecto. Ahora vámonos al archivo CSS, ¿sí? Vamos a darle un poquito de estilos, ¿sí? Entonces, aquí pongo un código de separación que diga, pues estos estilos son para el Search Filters o filtros de búsqueda, ¿sí? Ahora, muy importante, aquí al article cards le voy a aplicar un display grid y estoy haciendo un responsive automático muy pronto en el canal. Espero tener una miniserie, así como tuve una miniserie de Flexbox CSS, pretendo tener una de Grid CSS, ¿sí? Si tú ya estás viendo este video en el futuro, posiblemente esa lista de reproducción ya esté en mi canal de YouTube. Te invito a que la busques. Entonces, bueno, voy a maquetar con Grid. Aquí Grid Template Columns es la propiedad que me permite definir las columnas. Y en este caso, la función repeat me va a, digamos, es una función que me permite repetir varias columnas. El primer parámetro hace referencia al número de columnas que quiero repetir y el segundo valor al valor que va a tener cada columna, por ejemplo 100 píxeles, 10%, etcétera. Pero aquí al ponerle la propiedad AutoFit, significa que en base al número de elementos hijos que tenga el elemento grid, pues es como se van a estar apilando las columnas. Y al utilizar la función minmax, esta función es una función que a un elemento grid le permite oscilar digamos el tamaño, en este caso de la columna, entre el tamaño mínimo, que sería el primero, 250 píxeles, y el tamaño máximo, que es una fracción. La fracción es una propiedad CSS particular de Display Grid, que ahorita pues no me voy a detener a explicar porque pues este es un ejercicio de JavaScript, ¿sí? Pero entonces aquí cada columna va a oscilar como tamaño mínimo 250 píxeles y como tamaño máximo la fracción, que es como el espacio que sobre dentro del sistema de retícula, ¿sí? Esto va a hacer que sin necesidad de media queries, miren que mis tarjetas, miren, ahí están las tarjetas, vean cómo pues eso me permite que las tarjetas vayan fluyendo en columnas, ¿sí? Porque como tamaño mínimo cada tarjeta va a ocupar 250 píxeles, pero cuando haya más espacio, eso es lo que hace que se apilen, ¿no? Gracias a ese valor de una fracción, es lo que me permite hacer responsive design sin tener media queries y definir específicamente cada columna cuánto va a medir. Muy bien. Ahora simplemente vamos a darle un poco más de estilos a cada una de las tarjetas. Le pongo color de fondo, color de letra y una transición, ¿sí? Adicionalmente vamos a dar estilos a la imagen que está dentro de la tarjeta, que tenga el 100% de su contenedor y la altura automática para que la imagen no se deforme. Vamos a darle un padding al Fig Caption, que es el texto de cada una de las tarjetas. Y muy importante, vamos a crear una clase que se va a llamar Filter, ¿sí? Que me va a permitir discriminar pues los resultados que no coincidan con lo que el usuario está escribiendo en el buscador, y entonces le aplique un display known, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces a nivel de CSS con eso tenemos. Y si recargamos y vamos acá a nuestro ejercicio filtros de búsqueda, miren, ahí ya tenemos pues un poco más de estilos a nuestras tarjetas. El objetivo es que cuando yo, por ejemplo, ponga aquí la palabra AN, solamente se queden las tarjetas que en su texto tengan la palabra AN, ¿no? Como en el caso de any y de animals, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, fíjense, vámonos al archivo. Vamos a crear un archivo en nuestra carpeta de módulos. Vamos a crear un archivo que se llame filtro búsquedas.
filtro-búsquedas.javascript. Y aquí vamos a crear una variable que se llame document, ¿sí? Y export default function search filters, ¿sí? Ahora, esta función necesita, fíjense, necesitamos el input, el selector del input que va a ser la búsqueda. Y luego, ¿sobre qué selector va a ser la búsqueda de texto? ¿Sí? Entonces, esos son los dos parámetros que necesita. Vámonos al index DOM, donde se va a ejecutar idealmente la programación de esta función search filter, pues en el DOM content load. Entonces, debajo de la función getLocation, getGeolocation, vamos a mandar a llamar search filters. Nos aseguramos que se hizo el import. Aquí está el import. Y el primer parámetro sería el input, ¿no? Acuérdense que le pusimos un nombre de clase llamado cardFilter. Ahora entienden por qué cardFilter, porque pues el elemento en el que va a buscar es el article con la clase tarjetas. De hecho, ahora, muy importante, el segundo parámetro, sobre qué selectores va a buscar el contenido textual. Ojo, no lo va a buscar sobre el elemento cards, que es el article que agrupa todas las tarjetas. Sobre el selector que yo quiero que itere y busque el texto es sobre las tarjetas. Entonces, más bien es sobre el selector card en singular, ¿sí? Entonces, acá vamos a invocar y vamos a decirle, quiero que busques sobre todas las tarjetas. Sobre todos los elementos que tengan la clase tarjeta, card. Perfecto. Ok, entonces ya con esto, acá me equivoqué en el nombre del archivo. Dice busuedas, me faltó la Q de búsquedas. Vamos a renombrar el archivo. Y miren, una cosa cool que tienen, cuando empezamos a trabajar con módulos, una cosa cool que tiene Visual Studio Code, es que cuando detecta que hemos cambiado el nombre de un archivo, nos dice si queremos que él haga pues la actualización de hacia las rutas donde se hicieron las importaciones, o si lo hacemos manualmente. Entonces, si yo le digo sí, miren que si me voy a mi archivo index.dom, ya dice filtro-búsquedas, ¿no? También se corrigió la ruta de la importación. Muy bien. Ahora, vamos a abocarnos ya en la programación. Y muy importante, ¿en qué momento vamos a hacer justamente ese filtrado? Si analizamos, yo quiero que cuando empiece a escribir, ¿sí?, en el input, entonces ahí ya les estoy dando un pequeño tip de qué tipo de evento vamos a utilizar. Vamos a utilizar un evento del teclado. Aquí faltaría determinar si es key up o key down, ¿sí? Realmente podría ser cualquiera de los dos, pero me voy a asegurar que hasta que el usuario haya dejado de pulsar, es decir, el key up, cuando levante, es cuando yo voy a empezar a hacer las búsquedas. Entonces, fíjense, vamos a delegar el evento keyUp, ¿sí?, al document. Y entonces, cuando eso suceda, vamos a pasar el evento y vamos a decirle, oye, si el objeto que originó el evento, su selector coincide con lo que viene en la variable input, entonces, ¿sí?, entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí?, fíjense, si eso sucede, vamos a mandar a la consola console.log e.key, ¿sí? Entonces, fíjense, yo empiezo a escribir, por ejemplo, ANI, ANI, ¿no? Entonces vean que aquí pues ya está reaccionando ese evento keyUp. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es decirle, oye, quiero
quiero que busques en todos los selectores, ¿sí? Acuérdense que lo que me interesa buscar es lo que el usuario haya escrito en ese selector, ¿sí? O sea, el punto va, el valor de ese input, ¿sí? De hecho, fíjense, antes de hacer esto, fíjense, aquí ya imprimimos el e.key, pero recuerden, el e.key es ¿cómo se llama? La tecla que en ese momento yo esté escribiendo. Pero lo que nos va a interesar del input search es su valor. Entonces vean que si yo aquí le digo e.target.value, vean que lo que se escribe acá en la consola va a ser, miren, ahí está. Cada vez que yo escribo se va autocompletando más palabras. Entonces esa palabra es la que necesito que busque en todos los selectores que estén en la variable selector, porque este es el selector en el que va a buscar ese contenido textual, ¿sí? Entonces fíjense, aquí le vamos a decir, ok, quiero que me busques todos los elementos que coincidan con este selector. ¿Cuál es el segundo parámetro? Acuérdense, es la clase, en este caso para nuestro ejemplo, la clase card. Entonces va a buscar el texto que yo escriba en el card filter, que es el input, en el contenido textual de todos los selectores de tipo card. Entonces fíjense, le vamos a decir, ok, entonces fíjense, aquí tendríamos que utilizar un método for each. ¿Por qué? Por cada selector, ¿sí? Va a tener que buscar el texto. Entonces fíjense, aquí vamos a abrir llaves. Entonces por cada una de los selectores card, ¿sí? Por cada elemento, lo que va a hacer es, fíjense, va a buscar. Ahora, muy importante, el usuario podría escribir en mayúsculas o en minúsculas en el input si activa su block mayús, ¿sí? Y yo, el contenido textual que me arroja el HTML también podría estar en mayúsculas y minúsculas. Entonces, para poder buscar sin importar si son mayúsculas y minúsculas, lo que nos conviene es convertir ya sea todo a mayúsculas o todo a minúsculas. Entonces, fíjense, le voy a decir que todo el contenido de tipo text content, acuérdense que text content es todo el contenido textual, en este caso, de el selector que en ese momento esté recorriendo, es decir, cada una de los elementos de las etiquetas figure que tiene la clase card. ¿Sí? Entonces le digo, ok, de cada una de esas figure cards, su contenido textual, punto, to lowercase, lo vamos a convertir a minúsculas, vamos a forzar a que se vuelvan en minúsculas. Y luego, las cadenas de texto tienen un método que se llama includes, que me permite, includes es un booleano que me va a decir si el texto que yo le ingrese al método includes, el texto que yo le ponga al método includes va a evaluar si existe, en este caso, en el text content de cada una de las tarjetas. ¿Y cuál es ese valor? Pues el e.target.value, ¿sí? e.target.value, ¿sí? Y de hecho, pues esto se va a convertir en un operador ternario, porque justamente, ¿sí? Lo que necesito, si esto valida a verdadero, significa que sí encontró si esto se cumple, o sea, que lo que el usuario escribe en el input de búsqueda existe en el contenido textual, todo pasado a minúsculas, ¿sí? Entonces, si eso coincide, esto va a devolver un true o un false. Entonces, fíjense, le estoy quitando las llaves porque esta arrow function del for each solo va a ejecutar esto, ¿sí? Si esto me devuelve verdadero, ¿sí? Entonces, le voy a decir que al elemento en cuestión, en su lista de clases, le quite la clase filter. Acuérdense que la clase filter que definí en mi hoja de estilos, ¿sí? Tiene un display known.
Eso significa, ¿por qué le va a aplicar el display none? ¿Por qué le va a quitar esta clase filter? Porque significa que coincide con lo que el usuario escribió y entonces mostramos ese contenido como resultado de la búsqueda. En caso contrario, que no coincida con lo que el usuario vaya escribiendo en esa caja de búsqueda, entonces le agregamos la clase filter para que oculte el elemento. ¿Sí? Y miren que ya acomodado, ¿sí? El arrow function que está dentro del for each, pues aquí está, ¿no? Esta es mi condición a evaluar. Si cumple a verdadero, le quita la clase filter. Si ejecuta a falso, entonces le agrega la clase filter. Y ahí tendríamos nuestro código funcionando. Vamos a probar. Fíjense. Por ejemplo, miren, vean, ocultó. O sea, por eso les digo, en cada una de las tarjetas empezó a iterar, comparó en su contenido text content y entonces aquí prácticamente discriminó las tarjetas que no tenían la palabra A. Vamos a ver. Quitamos. Y miren cómo ni people ni tech tenían la letra A. Entonces vean cómo solo queda nature, any y animals y architecture. Ahora, vean qué pasa si yo pongo la letra N. Miren, solamente quedó any y animals. Y si por ejemplo pongo la I latina, vean cómo solamente queda la tarjeta animals. ¿Sí? Y entonces, vean cómo, pues aquí yo puedo hacer filtros de todas las tarjetas, digamos, por eso les digo, es un filtro estático basado en ya haber recibido la información, por ejemplo, de una solicitud a una API, estar buscando en el contenido textual del selector en el que yo especifiqué. Recuerden que aquí el funcionamiento, la regla para que esta función search filter funcione, el primer parámetro hace referencia al input que va a buscar y el segundo parámetro hace referencia al tipo de selector en el que va a buscar dentro de su propiedad text content, es decir, dentro del contenido textual de la etiqueta HTML. Ahora, adicionalmente, fíjense que el input search, cuando nosotros buscamos, vean que el input search tiene un tachecito, ¿sí? Y generalmente cuando, simplemente como por cuestión de usabilidad, cuando nosotros estamos trabajando con un formulario de tipo búsqueda o con un input que hace referencia a una búsqueda, generalmente para salirnos de él, simplemente presionamos la tecla Escape, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí adicionalmente a esto, vamos a hacer un pequeño condicional que diga, oye, si el código, la tecla que el usuario pulsa es igual a la tecla Escape, ¿sí? Entonces, el valor del input e.target.value igual a nada, ¿sí? O sea, limpiamos lo que el usuario tiene como contenido, ¿sí? Y como es una sola línea de código, podemos simplificarlo en una sola línea y nos quedaría así, ¿sí? Vamos a comentar estos console logs que ya no necesitamos. Y listo, ahí estaría nuestro ejercicio terminado, ¿sí? Lo interesante sería volver a utilizar este ejercicio del filtro de búsqueda, pero cuando nosotros ya hayamos visto los conceptos, las clases teóricas de Ajax y empecemos a hacer ejercicios referentes a peticiones asíncronas hacia APIs externas, ¿sí? Para que el contenido sobre el que busquemos no sea estático, como en este caso estas 6 tarjetas, sino sea dinámico. Ahora, vean que cuando desaparece cada una de las tarjetas se ven como medias feas porque la propiedad display none, pues como su nombre lo dice, oculta o simplemente oculta el contenido. Ahora, muy importante, podemos hacer un poquito más elegante el efecto del filtrado. Vean que aquí yo al selector card le puse una transición,
¿sí? Porque quiero que se haga con una transición que dure 0.3 segundos. El problema es que la propiedad displayNown no es animable, ¿sí? No se le pueden aplicar transiciones y animaciones. Entonces, va a ser algo muy similar como cuando queríamos que el menú de navegación apareciera con fade in y fade out. Entonces, en lugar de aplicar un displayNown, fíjense que lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad visibility hidden y opacity 0. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora, el problema de jugar con la opacidad y el visibility es que como tal, o sea, solamente estamos ocultándolos, ¿sí? Visualmente, pero el display no, lo que hace también es como sacarlo de la disposición del HTML. Pero vean que aquí solamente las ocultan, ¿no? Porque pues siguen existiendo ahí, solamente las hemos quitado, pero vean que el efecto en cómo regresan pues es más lindo, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos que como con displayNown pasaba que se iban recorriendo las tarjetas? Eso lo podemos hacer cuando nosotros trabajamos con displayGrid. Hay una propiedad que le podemos aplicar a los elementos. De hecho, es la misma propiedad para trabajar con el ordenamiento de los elementos hijos de una caja Flexbox o de una caja Grid. Es la propiedad Order. Entonces, fíjense que a la clase Filter, aparte del Opacity y el Visibility Hidden, le voy a agregar una propiedad Order 1. Esto significa que todas las tarjetas que se oculten se van a recorrer al final. Y como todos los elementos empiezan con Order 0, pues las que se queden, pues digamos que se van a recorrer. Entonces, gracias a este Order 1, vean cómo, pues ahora sí, vamos a buscar, ¿sí? Por ejemplo, ahí está, miren, vean cómo, miren, ¿sí? Sigo teniendo un lindo efecto de animación en las búsquedas, pero vean que también se van recorriendo como se recorrían las tarjetas a la hora que trabajábamos con displayNown. Ahora, una ventaja de aplicarle el order, acuérdense que cuando teníamos solamente la propiedad display y nos quedaba una o dos tarjetas, vean que las tarjetas aumentaban de tamaño, ¿no? Y eso era pues porque tenían más espacio del contenedor grid y pues crecían justamente por la propiedad min-max que le dimos acá a la hora de maquetarlo. Pues gracias a la función min-max es que, miren, cuando me quedaba una o dos tarjetas, vean que las tarjetas se hacían más grandes, ¿sí? Miren, cuando tengo una sola, se ve enorme, ¿no? Una de las ventajas de, en lugar de trabajar con displayNown, trabajar con visibility y opacity, es que justamente con visibility y opacity lo único que estoy haciendo es ocultarlo visualmente, pero el elemento sigue existiendo ahí en el HTML y eso hace pues que aunque vayan disminuyendo los resultados de búsqueda, la tarjeta como tal se conserve y no absorba más espacio del que le corresponde, ¿no? Y entonces vean que pues así ya tenemos un input de filtros de búsqueda, ¿sí? Miren, ahí está, naturaleza, animals, ¿sí? Any, ¿sí? T, miren, por ejemplo, T porque es T de tech y T de architecture, ¿sí? Y pues ahí tenemos ya un filtro de búsqueda pues personalizado. Estático me refiero a porque pues solamente está trabajando sobre un contenido que ya está en el HTML. Lo interesante sería retomar este ejercicio, les repito, cuando nos pasemos a hacer ejercicios de la parte de Ajax. Muy bien, ahora para terminar les voy a mostrar cuál es el siguiente ejercicio, ¿sí? El siguiente ejercicio, quiero que vean que de repente hay incluso influencers que en sus redes sociales de repente rifan
o hacen sorteos entre sus suscriptores, ¿no? Y regalan cosas. Y generalmente hacen uso de páginas que, pues, no sé, toman todos los tweets, ¿no? O todos los comentarios de una publicación y lo que hacen es, pues aleatoriamente sacar un ganador. Entonces miren que le he titulado a este ejercicio un sorteo digital. Aquí yo tengo una lista de lenguajes de programación. En el momento que yo le doy clic al botón obtener ganador, miren, tanto en la consola como en un alert me dice el ganador es Java, ¿sí? Vuelvo a darle clic, obtener ganador, me dice el ganador es PHP. Vuelvo a dar clic y me dice el ganador es Rust. Entonces, pues el siguiente reto es justamente generar dado un arreglo de elementos, pues generar un ganador aleatoriamente. Para esto van a tener que utilizar métodos de la clase matemáticas, del objeto mat, y bueno, pues trabajar con arreglos y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, este es el siguiente reto para nuestro siguiente video. Bueno, por el día de hoy es todo. No me queda más que agradecerles y decirles que si les está gustando el contenido de este canal, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like y comenta en los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. También te recuerdo que tengo una página en la plataforma de Patreon por si me quieres apoyar, lo puedas hacer y la gente que me está apoyando en Patreon tiene acceso a ciertos beneficios que pues les ofrezco a cambio de su ayuda. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.